Hola, sean todos bienvenidos a nuestro canal. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí con nosotros hoy. Tenemos un tema muy especial para compartir con ustedes, la verdadera historia de la Virgen de Guadalupe. Este tema es de enorme importancia, no solo para los fieles católicos, sino también para todos aquellos que se interesan por la historia y la cultura de México. La Virgen de Guadalupe no es solo una figura religiosa, es un símbolo de identidad nacional y cultural para millones de personas. Su imagen y su historia han dejado una huella indeleble en la historia de México y en la fe de sus habitantes. A lo largo de este video, exploraremos detalladamente la historia, los milagros, las controversias y el impacto duradero de la Virgen de Guadalupe. Desde sus primeras apariciones en el Monte Tepeyac hasta la construcción de la majestuosa Basílica de Guadalupe, cada aspecto de su historia está lleno de significados profundos y eventos milagrosos. Hablaremos sobre cómo la Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia durante la conquista española, y cómo su imagen ha sido adoptada por movimientos sociales contemporáneos que buscan justicia y solidaridad. También analizaremos los estudios científicos que han intentado desentrañar los misterios de la tilma de Juan Diego y las fascinantes revelaciones que han surgido de estos estudios. Además, discutiremos las diversas interpretaciones y controversias que rodean la historia de la Virgen de Guadalupe. Aunque algunos cuestionan la autenticidad de sus apariciones, la fe y la devoción que ha inspirado en millones de personas son innegables. Quédense con nosotros hasta el final, pues prometemos un viaje fascinante y esclarecedor. Vamos a sumergirnos en la rica y multifacética historia de la Virgen de Guadalupe, una historia que entrelaza fe, cultura y tradición de una manera única. Prepárense para descubrir detalles asombrosos y para entender por qué la Virgen de Guadalupe sigue siendo una figura tan querida y venerada en todo el mundo. Si les gusta nuestro contenido, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a nuestro canal para no perderse nuestros próximos videos. Empecemos esta fascinante jornada juntos. Contexto histórico. Para entender la historia de la Virgen de Guadalupe, primero necesitamos volver al México del siglo XVI. En esa época, México estaba habitado por diversas civilizaciones indígenas, siendo la más prominente la de los aztecas. La sociedad azteca era compleja, con una rica tradición cultural y religiosa. Su capital, Tenochtitlán, era una de las ciudades más grandes del mundo en ese entonces, famosa por sus templos, mercados y arquitectura impresionante. Los aztecas eran conocidos por su avanzado conocimiento en astronomía, medicina y agricultura, así como por sus prácticas religiosas que incluían sacrificios humanos para apaciguar a sus dioses. La ciudad de Tenochtitlán, situada en una isla en el lago Texcoco, era un centro de comercio y cultura, conectada por una red de calzadas y canales que facilitaban el transporte y la comunicación. En 1519, los españoles, liderados por Hernán Cortés, llegaron a México. La llegada de los conquistadores marcó el inicio de un periodo tumultuoso y violento que culminó con la caída del Imperio Azteca en 1521. La conquista española trajo consigo la imposición de un nuevo orden social, económico y religioso. Las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, diezmaron a la población indígena, mientras que las armas y tácticas militares superiores de los españoles aseguraron su victoria. La evangelización de los pueblos indígenas fue una parte central del proyecto colonial español. Los misioneros franciscanos, dominicanos y agustinos se esforzaron en convertir a los nativos al cristianismo. Este proceso, sin embargo, estuvo lleno de desafíos. Muchos indígenas resistieron la imposición de una nueva religión, manteniendo sus prácticas y creencias tradicionales, a menudo en secreto. Los misioneros enfrentaron la tarea de aprender las lenguas indígenas y adaptar sus métodos de enseñanza para hacer el cristianismo más accesible a los nativos. Además, la mezcla de culturas resultante de la conquista dio lugar a un sincretismo religioso, donde elementos de las creencias indígenas se integraron en las prácticas católicas. Esto se puede ver en la manera en que algunos santos católicos fueron identificados con dioses indígenas. La aparición de la Virgen, según la tradición, ocurrió en diciembre de 1531, cuando un indígena llamado Juan Diego Cuauhtlatoatzin tuvo una serie de visiones de una mujer vestida con un manto azul decorado con estrellas doradas, rodeada de una luz brillante. Esta mujer, que se identificó como la Virgen María,
pidió que se construyera una iglesia en su honor en el monte Tepeyac, el mismo lugar donde se encontraba un templo dedicado a la diosa azteca Tonantzin. El relato de la Virgen de Guadalupe no solo se convirtió en una herramienta poderosa para la evangelización, sino que también proporcionó una figura que podía ser aceptada tanto por los indígenas como por los españoles. La Virgen de Guadalupe llegó a simbolizar la unión de las culturas europea e indígena, y su imagen fue adoptada como emblema nacional durante la lucha por la independencia de México en el siglo XIX. Así, la aparición de la Virgen de Guadalupe y la construcción de su basílica no solo reflejan la profunda fe y devoción del pueblo mexicano, sino también la resiliencia y capacidad de adaptación de una sociedad en medio de una transformación radical. La aparición de la Virgen de Guadalupe. La historia de la Virgen de Guadalupe comienza en diciembre de 1531, con un indígena llamado Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Era un campesino sencillo, recién convertido al cristianismo. El 9 de diciembre de 1531, Juan Diego estaba caminando en el monte Tepeyac, cerca de la Ciudad de México, cuando tuvo una visión que cambiaría su vida y la historia de México para siempre. Según la tradición, Juan Diego vio a una joven mujer vestida con un manto azul oscuro decorado con estrellas doradas y rodeada por una luz brillante. La mujer se presentó como la Virgen María y habló a Juan Diego en su lengua nativa, el náhuatl. Este detalle es particularmente significativo, ya que muestra cómo la Virgen se manifestó de una manera comprensible y accesible para Juan Diego, reforzando su conexión con el pueblo indígena. Ella le pidió que fuera al obispo de la Ciudad de México, Juan de Zumárraga, y le dijera que construyera una capilla en su honor en el monte Tepeyac. Juan Diego, obediente y con gran fe, durante estos encuentros Juan Diego mostró una notable humildad y devoción. La Virgen María, según los relatos, le dirigió palabras de consuelo y apoyo, asegurándole su protección y amor. Este mensaje de esperanza y cuidado maternal fue crucial para Juan Diego y para muchos otros que sufrirían las dificultades de la época. El 12 de diciembre, la Virgen apareció nuevamente a Juan Diego y le indicó recoger flores en la cima del monte, donde normalmente no crecían flores en esa estación del año. Este evento es conocido como el Milagro de las Rosas. Juan Diego encontró rosas castellanas en plena floración, un milagro en sí mismo, ya que no eran nativas de México y no deberían haber estado floreciendo en diciembre. Las recogió y las llevó al obispo, envueltas en su tilma, una capa de tejido tosco hecha de fibras de agave. Cuando Juan Diego desenrolló la tilma frente al obispo, las rosas cayeron al suelo, revelando la imagen de la Virgen de Guadalupe milagrosamente impresa en el tejido. La visión de la imagen en la tilma convenció al obispo Zumárraga de la veracidad de la aparición. Impactado por el milagro, ordenó la construcción de una capilla en el lugar indicado por la Virgen, en el monte Tepeyac. Así comenzó la veneración a la Virgen de Guadalupe, que rápidamente se extendió por todo México y más allá. La imagen de la Virgen en la tilma no solo era un milagro visual, sino que también estaba cargada de simbolismo. El manto azul con estrellas doradas, el cinturón negro que indica maternidad y los rasgos mestizos de la Virgen resonaron profundamente tanto con los indígenas como con los españoles. Esta representación de la Virgen María en un contexto culturalmente significativo ayudó a unificar a los pueblos bajo una nueva fe compartida. Con el tiempo, la devoción a la Virgen de Guadalupe se convirtió en un elemento central de la identidad mexicana. La capilla original fue reemplazada por iglesias más grandes y eventualmente por la Basílica de Guadalupe, que se convirtió en uno de los sitios de peregrinación más importantes del mundo católico. La Virgen de Guadalupe sigue siendo un símbolo de fe, esperanza y resistencia para millones de personas, trascendiendo. Además, la tilma de Juan Diego ha sido objeto de numerosos estudios científicos. Sorprendentemente, la imagen en la tilma no muestra signos de deterioro significativo, a pesar de estar hecha de un material que debería haberse descompuesto en pocos años. Los análisis han revelado detalles fascinantes, como la presencia de figuras diminutas en los ojos de la Virgen, que se dice reflejan la escena del milagro con Juan Diego y el obispo. Estos descubrimientos han alimentado el misterio y la reverencia en torno a la tilma. La Virgen de Guadalupe ha inspirado una rica tradición de arte y cultura en México.
Su imagen ha sido reproducida en innumerables formas de arte, desde pinturas y esculturas hasta música y literatura. Las festividades en su honor, especialmente el 12 de diciembre, son celebradas con gran devoción y alegría en todo el país, reuniendo a millones de personas en actos de fe y celebración. En la actualidad, la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México sigue siendo un centro vital de peregrinación. Cada año, millones de personas viajan desde diversas partes del mundo para rendir homenaje a la Virgen y buscar su intercesión. La basílica también ha evolucionado con los tiempos, utilizando tecnología moderna para transmitir misas y eventos a un público global, permitiendo que la devoción a la Virgen de Guadalupe continúe creciendo y adaptándose a las nuevas generaciones. La historia de la Virgen de Guadalupe es una narrativa rica y multifacética que entrelaza fe, cultura, historia y milagros. Independientemente de las controversias, la devoción a la Virgen de Guadalupe permanece fuerte, inspirando a millones de personas alrededor del mundo. Su mensaje de esperanza, compasión y unidad resuena profundamente, recordándonos el poder transformador de la fe y la importancia de la herencia cultural en nuestra identidad colectiva. La construcción de la Basílica de Guadalupe, convencido por la aparición milagrosa y la imagen divina impresa en la tilma de Juan Diego, el obispo Zumárraga no perdió tiempo en ordenar la construcción de una capilla en el monte Tepeyac. La primera capilla, aunque pequeña y sencilla, rápidamente se convirtió en un lugar de peregrinación y devoción para los fieles que acudían en busca de consuelo, milagros y bendiciones. La reputación de la Virgen de Guadalupe como intercesora poderosa se esparció velozmente, atrayendo a miles de personas al sitio sagrado. A medida que la devoción a la Virgen de Guadalupe crecía, también lo hacía la afluencia de peregrinos, lo que hizo evidente la necesidad de una iglesia más grande. En 1556, se construyó una nueva iglesia para acomodar el creciente número de visitantes. Sin embargo, esta segunda iglesia también se quedó pequeña frente a la devoción y la fe inquebrantable de los fieles, quienes continuaban llegando en masa para venerar a la Virgen. La Basílica de Guadalupe que conocemos hoy en día comenzó a construirse en el siglo XVIII y se concluyó en 1709. Esta estructura, diseñada en el estilo barroco, es rica en detalles artísticos y arquitectónicos. Los elementos decorativos, como los retablos dorados, las pinturas sacras y las esculturas finamente trabajadas, no solo embellecen el espacio, sino que también narran historias de fe y milagros, consolidando la basílica como uno de los principales centros de peregrinación del mundo católico. La basílica no solo es un lugar de culto, sino también un monumento a la historia, el arte y la arquitectura de México. Con el paso del tiempo, la afluencia de peregrinos continuó aumentando, lo que llevó a varias reformas y expansiones de la basílica para poder acomodar a todos los fieles que llegaban de diferentes partes del mundo. En 1976, debido a la creciente demanda y la necesidad de un espacio más grande y moderno, se inauguró una nueva Basílica de Guadalupe. Esta nueva estructura, diseñada por el renombrado arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, es una obra maestra de la arquitectura contemporánea. La nueva basílica es capaz de recibir hasta 10 millones de visitantes. La antigua basílica, con su rica historia y belleza arquitectónica, fue convertida en un museo. Este museo preserva y exhibe artefactos religiosos, arte sacro y objetos históricos relacionados con la devoción guadalupana. Los visitantes pueden explorar la rica historia de la basílica y aprender más sobre la profunda influencia de la Virgen de Guadalupe en la cultura y la religión mexicanas. La transformación y expansión de la Basílica de Guadalupe a lo largo de los siglos reflejan no solo la devoción inquebrantable a la Virgen, sino también la evolución de la fe y la cultura en México. Desde la humilde capilla inicial hasta la majestuosa basílica moderna, el sitio sagrado en el monte Tepeyac continúa siendo un faro de esperanza, fe y milagros para millones de personas alrededor del mundo. La Basílica de Guadalupe no es solo un monumento religioso, sino también un testimonio vivo de la historia y el espíritu del pueblo mexicano. La tilma de Juan Diego. La tilma de Juan Diego, con la imagen de la Virgen de Guadalupe, es uno de los artefactos religiosos más reverenciados del mundo. Hecha de fibra de agave, la tilma debería haberse deteriorado en pocos años, pero sorprendentemente permanece en buenas condiciones después de casi 5 siglos.
La imagen, rica en simbolismo, ha sido objeto de numerosos estudios científicos y teológicos. El análisis de la tilma ha revelado detalles fascinantes. Los ojos de la Virgen, por ejemplo, contienen reflejos diminutos que muchos creen que son el reflejo de Juan Diego y otras figuras presentes en el momento del milagro. Además, la disposición de las estrellas en el manto de la Virgen corresponde a la configuración del cielo sobre México el día de la aparición. Los estudios científicos sobre la tilma han revelado características sorprendentes. Algunos investigadores afirman que la imagen no presenta pinceladas, sugiriendo que no fue pintada por manos humanas. Otros estudios indican que los colores de la imagen no tienen origen en pigmentos conocidos y que la tilma exhibe propiedades inusuales de preservación. Los milagros asociados a la imagen son numerosos. Hay relatos de curaciones milagrosas, conversiones espirituales y otros fenómenos extraordinarios atribuidos a la intercesión de la Virgen de Guadalupe. La tilma sigue siendo un símbolo de fe y esperanza para millones de personas en todo el mundo. A lo largo de los siglos, la tilma ha resistido múltiples intentos de daño. En 1921, un atentado con una bomba colocada cerca de la tilma no logró destruirla, a pesar de que la explosión dañó significativamente el altar y los alrededores. Este evento se considera otro milagro atribuido a la protección divina de la Virgen de Guadalupe. La imagen de la Virgen de Guadalupe no solo es venerada en México, sino en todo el mundo. Su influencia se extiende a diversas culturas y comunidades, convirtiéndose en un símbolo universal de protección y amor maternal. Cada año, millones de peregrinos visitan la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México para rendir homenaje y buscar consuelo en su presencia. Los investigadores han utilizado tecnología avanzada para estudiar la tilma. Recientes análisis con cámaras infrarrojas y otros dispositivos han aportado nuevas revelaciones sobre su composición y estado de conservación. Sin embargo, muchos aspectos de la tilma siguen siendo un misterio, alimentando la fe y la devoción de los creyentes. Además de su importancia religiosa, la tilma de Juan Diego tiene un impacto cultural y social profundo. Ha inspirado numerosas obras de arte, literatura y música, reflejando su papel central en la identidad y el patrimonio de México. La Virgen de Guadalupe es también una figura unificadora en momentos de crisis y celebración, recordando a las personas la importancia de la fe y la esperanza en sus vidas. En resumen, la tilma de Juan Diego y la imagen de la Virgen de Guadalupe continúan siendo una fuente de maravilla y devoción. Su historia, llena de milagros y misterios, sigue inspirando a millones, consolidando su lugar como uno de los tesoros espirituales más valiosos del mundo. El significado cultural y religioso. La Virgen de Guadalupe es más que un símbolo religioso, es un ícono cultural y nacional de México. Representa la síntesis de las culturas indígena y española, simbolizando la identidad mestiza del país. Para muchos mexicanos, la Virgen es un símbolo de resistencia y esperanza, una figura que intercede por los pobres y oprimidos. La festividad de la Virgen de Guadalupe, celebrada el 12 de diciembre, es una de las mayores celebraciones religiosas de México. Millones de peregrinos de todo el país y del mundo visitan la Basílica de Guadalupe para honrar a la Virgen, participar en misas y procesiones y expresar su devoción. Las festividades incluyen danzas tradicionales, música y otras expresiones culturales que reflejan la profunda devoción de los fieles. La Virgen de Guadalupe también tiene un papel importante en la historia y la política de México. Durante la Guerra de Independencia Mexicana, Miguel Hidalgo y otros líderes insurgentes usaron la imagen de la Virgen de Guadalupe como símbolo de su lucha contra el dominio español. A lo largo de los años, la Virgen ha sido un símbolo de unidad e identidad nacional. La influencia de la Virgen de Guadalupe se extiende más allá de las fronteras de México. En comunidades mexicanas y latinas en todo el mundo, su imagen es una fuente de consuelo y fortaleza. Iglesias, altares y celebraciones en su honor pueden encontrarse en numerosos países, demostrando su impacto global. Además de su papel en la historia y la religión, la Virgen de Guadalupe tiene un profundo significado en el arte y la cultura popular. Su imagen ha sido representada en murales, pinturas, esculturas y obras literarias, convirtiéndose en un elemento esencial de la expresión artística mexicana. Artistas de renombre, tanto nacionales como internacionales, han encontrado inspiración en su figura.
creando obras que exploran su simbolismo y relevancia cultural. El impacto de la Virgen de Guadalupe también se siente en el ámbito social. Organizaciones y movimientos comunitarios han adoptado su imagen como emblema de justicia social, apoyo a los inmigrantes y lucha contra la desigualdad. Su figura es un recordatorio constante del... En el ámbito educativo, la Virgen de Guadalupe es objeto de estudio en disciplinas como la historia, la antropología y la teología. Investigadores analizan su papel en la formación de la identidad mexicana y su influencia en la dinámica social y cultural del país. Los estudios sobre su imagen y su impacto continúan revelando nuevas perspectivas sobre su significado multifacético. La devoción a la Virgen de Guadalupe también ha dado lugar a numerosas tradiciones y prácticas religiosas. Peregrinaciones, novenas, rezos y rituales se llevan a cabo en su honor, reflejando la profunda fe y el cariño de los creyentes. Estas prácticas no solo fortalecen la espiritualidad individual, sino que también fomentan la cohesión comunitaria y la transmisión de valores culturales. En resumen, la Virgen de Guadalupe es un símbolo de gran importancia para México y el mundo. Su influencia trasciende lo religioso, abarcando aspectos culturales, históricos, artísticos y sociales. Como ícono de identidad, esperanza y resistencia, la Virgen de Guadalupe continúa siendo una figura central en la vida de millones de personas, inspirando devoción y reverencia en cada rincón donde su imagen es venerada. Controversias y críticas. A pesar de la profunda devoción popular, la historia de la Virgen de Guadalupe no está exenta de controversias. Algunos historiadores y críticos cuestionan la autenticidad de las apariciones y sugieren que la historia fue fabricada para facilitar la evangelización de los indígenas. Argumentan que no hay registros contemporáneos de las apariciones y que la primera mención de la Virgen de Guadalupe apareció solo décadas después de los supuestos eventos. Los escépticos también plantean dudas sobre el origen de la imagen en la tilma, sugiriendo que podría ser una pintura creada por artistas indígenas. Sin embargo, muchos estudiosos y fieles argumentan que la imagen posee características inexplicables desde el punto de vista artístico y científico, reforzando su naturaleza milagrosa. La Iglesia Católica ha respondido a estas críticas con investigaciones y estudios que buscan confirmar la veracidad de las apariciones y la imagen. La canonización de Juan Diego en 2002 por el Papa Juan Pablo II fue un paso significativo para reforzar la legitimidad de la devoción a la Virgen de Guadalupe. Además de las controversias históricas, la Virgen de Guadalupe ha sido objeto de críticas modernas que cuestionan su relevancia en un contexto contemporáneo. Algunos sectores argumentan que la veneración a la Virgen perpetúa estereotipos y tradiciones que podrían ser consideradas como contrarias al progreso social y cultural. Por ejemplo, se debate si la imagen de la Virgen refuerza roles de género tradicionales o si limita la libertad de expresión y religiosa de aquellos que no comparten su fe. Las discusiones sobre la Virgen de Guadalupe también han incluido debates sobre la relación entre religión y política, especialmente en un país como México, donde su imagen ha sido utilizada tanto como símbolo de resistencia como herramienta de manipulación política. Algunos críticos sostienen que su imagen ha sido instrumentalizada por diferentes grupos para obtener apoyo popular o justificar ciertas agendas políticas, desviando así su significado original de fe y devoción. A pesar de estas controversias y críticas, la devoción a la Virgen de Guadalupe sigue siendo profundamente arraigada en la cultura mexicana y en la fe de millones de personas en todo el mundo. Su impacto cultural y espiritual perdura, desafiando interpretaciones críticas y manteniéndose como un símbolo de esperanza y unidad para quienes la veneran. En última instancia, las controversias en torno a la Virgen de Guadalupe no han disminuido su influencia en la espiritualidad y la identidad de las personas que la consideran como un faro de fe y protección. Su imagen continúa inspirando devoción y reflexión sobre la intersección de lo divino y lo humano, ofreciendo un punto de encuentro espiritual que trasciende las disputas históricas y contemporáneas. Agradecemos por acompañarnos en este viaje. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.